Elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican y cada sector va a dar su explicación, afirman los expertos. En esa línea se comenta que los resultados no son plenamente satisfactorios o decepcionantes para ninguno de los bandos, pero el que aparece como el claro perdedor en esta contienda es Donald Trump, dado que el expresidente participó activamente en el apadrinamiento de distintas candidaturas republicanas a las cuales en su mayoría les fue mal. Veamos qué dicen los expertos. Bueno, los escrutinios parciales de estas elecciones de medio tiempo en Estados Unidos están dando una ventaja a los republicanos en la Cámara de Representantes, pero una ventaja que es bastante menor a la que se esperaba. Desde esa perspectiva, los demócratas están más con cara de celebración, sobre todo ahora que con el gobernador de la Florida, aparentemente la entrada triunfal de Donald Trump no se va a producir tal como él quería el próximo martes. Ya estamos con Raúl Sor para analizar cómo van estos resultados, qué significan y cuáles son las proyecciones presidenciales también que pueden resultar. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. Hola, Matilde. Sí, tú sabes que lo que se dice siempre después de las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Claro. Y claro, cada sector aquí va a dar su explicación. Los resultados no son plenamente satisfactorios o decepcionantes para ninguno de los dos bandos. Los republicanos ganaron bastante terreno, pero no lo que esperaban. Y los demócratas perdieron algún terreno, pero mucho menos de lo que se había anticipado, o por lo menos lo que le advertían las encuestas. De manera que todos tienen algo con lo que consolarse, salvo el que aparece como el más claro perdedor en esta contienda, es Donald Trump. Porque Trump participó activamente en lo que en Estados Unidos llaman el sponsoring, es decir, en el apadrinamiento de distintas candidaturas. Y a esas candidaturas, a muchas de las candidaturas que estaban apadrinada directamente por Donald Trump, le fue mal, o mucho peor de lo que se esperaba. Algunos candidatos lograron ser electos, pero muchos, y especialmente aquellos que estaban entre los negacionistas, es decir, los que habían negado la derrota electoral de Donald Trump en la última elección presidencial, ellos fueron los más castigados. Y eso se puede leer también como un voto contra la ultraderecha en Estados Unidos y contra los sectores antidemocráticos, es decir, fue un voto del electorado republicano que quiere mantener el sistema democrático estadounidense y no vulnerarlo, como ocurrió cuando no se reconoció o se intentó desconocer la derrota de Donald Trump, y muchos de sus nominados eran precisamente personas que desconocían esta derrota y decían que les habían escamoteado la elección. Y hay una alternativa también para estos republicanos que están más del lado de la democracia, de votar tal vez por un candidato que no sea Donald Trump en las próximas elecciones internas ya para definir al candidato republicano, que es el gobernador DeSantis de Florida, que obtiene un triunfo y comienza a ponerse color de hormiga esta aparente triunfal llegada de Donald Trump el próximo martes, de que él pensaba lanzar esta candidatura ya a la presidencia. Efectivamente, es así. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, se levanta como una alternativa. Hasta este momento Trump, y esa ha sido la estrategia de Trump siempre, que impedir hasta donde le fuera posible que surgiera un rival y él presentarse como el candidato natural, y esperaba que estas elecciones le abrieran el camino de par en par y rodeado por una cantidad importante de parlamentarios que debían su elección precisamente a su apadrinamiento. Bueno, esto no ocurrió, y Ron DeSantis, que vemos allí en pantalla, aparece como un firme contendor, gana en un estado clave, en un estado que puede cargar, y así lo ha ocurrido en elecciones anteriores,
y que, digamos, tiene una muy buena conexión con la población latina, que los latinos han pasado a jugar un rol creciente en la política estadounidense en la medida que se han ido integrando y que participan en las elecciones. Por supuesto que se transforman en un grupo, también otras minorías como la población negra, pero los latinos son de una cantidad muy importante y muy gravitantes en una serie de estados que pueden dirimir las elecciones en ciertos estados. De manera que DeSantis tiene buenas posibilidades y, digamos, quizás carga con una mochila, o no carga una mochila como la del presidente Trump, que ya ha sido acusado en el Congreso, se le han imputado una serie de irregularidades, no ha presentado sus declaraciones de impuestos, es decir, tiene una serie de problemas que, por supuesto, en periodo de campaña se van a focalizar y todo aquello que ha estado latente va a salir a la superficie. En cambio, DeSantis llega con sin antecedentes negativo. Claro, eso, y es un cambio generacional también. Y el hecho que haya obtenido esta tan buena elección, como lo señalaste tú, lo ayuda. Es un cambio generacional, es joven, tiene 44 años, lo vemos ahí en estas imágenes junto a su esposa y a su hija. Por lo tanto, también ahí hay una renovación de rostros, una revitalización de una política que con Donald Trump resultó bastante dañada también respecto a la imagen. Tú sabes que estas campañas también tienen mucho de marketing y esta es una imagen que pudiera, entre comillas, atraer mucho. Sí, bueno, también Trump cuando se presentó y se presentó con su familia resultó muy atractivo, pero todas las imágenes se desgastan y la de Trump está muy desgastada. Han habido acusaciones contra sus personas cercanas y bueno, no es hoy día la figura rutilante que fue en algún momento. Él venía, me refiero a Trump, venía de la televisión, había participado en una serie de programas muy exitosos y por lo tanto en su momento él fue la gran novedad y, digamos, tiene un cierto sentido del humor, pero todo eso se desgasta y, como tú muy bien señalas, este es un cambio generacional y que proviene además de un estado muy importante que lleva muchos votantes o muchos miembros al colegio electoral. En Estados Unidos, como sabemos, se vota por colegio electoral y bueno, Estados Unidos es tan especial que nos confunde a todos, porque en la mayoría del mundo cuando uno dice el color rojo está asociado con la izquierda. En Europa, en América Latina, los rojos es casi sinónimo de izquierdista. Pero en Estados Unidos los rojos es la derecha, los republicanos. Y por eso Donald Trump usa ese gorrito rojo, que es el gorro el color de los republicanos. Y los azules, que en la mayoría del mundo representan los conservadores, los partidos europeos conservadores, sus colores el azul. Bueno, los azules son los demócratas, es decir, el sector progresista. En muchos sentidos, en Estados Unidos corre con colores propios, por así decirlo. Sí, Raúl, ¿y qué es lo que ves tú para lo que queda? Porque están bien reñidas ahí las elecciones respecto al Senado. El Senado, que hoy está empatado, pudiera nuevamente quedar en manos de los republicanos, y también la Cámara, pero no por el número tan avasallador que se esperaba en principio. ¿Qué es lo que ves tú que pudiera resultar pasando el cierre de la elección? Bueno, si estaba en juego el futuro político de Trump, también lo está el de Biden. Y Biden tiene más edad aún que Trump, también generacionalmente ya está un poquito pasado. En cuanto, digamos, a las próximas elecciones, si los republicanos se renuevan, también los demócratas, va a haber presión dentro del Partido Demócrata, ya la hay. Hay quienes piensan que Biden ya cumplió su ciclo y que debería dejar paso a nuevos aspirantes, y los hay dentro del Partido Demócrata, de manera que... Y Kamala Harris no es una de esas alternativas, ¿no? No fue la promesa que se esperaba. No lo es realmente. No ha logrado decollar
o sobresalir suficientemente, y han habido bastantes críticas a su gestión. Ha tenido, por así decirlo coloquialmente, unas cuantas metidas de pata, pero independiente de eso, el Biden sale menos magullado de lo que se esperaba. Muchos pensaban de que esta elección lo iba a terminar de sacar de la escena política, pero hay hoy día muchos que en el Partido Demócrata piensan de que fue en alguna medida su política la que minimizó o hizo menos dura la derrota y logra sobrevivir. Veremos, como tú señalaste, cuál va a ser la situación definitiva, final, el resultado último, sobre todo en el Senado, que ya se ve que probablemente van a tener que tener una elección en Georgia y que esto va a tardar un mes. Es decir, no es un sistema muy expedito, y especialmente cuando la situación es muy tensa y hay mucha polarización, estas prolongaciones de decisiones claves son nefastas. Bueno, pero así es el sistema político estadounidense, y van a tener que esperar probablemente una nueva elección por un senador que está faltando, y que ese podría ser el senador que cargue la balanza. Veremos al final del proceso cómo queda el cuadro, pero Biden queda en un entredicho que no está claro si él va a ser definitivamente el continuador de los demócratas o terminarán eligiendo a otro. De manera que en muchos sentidos esta elección es bastante inconclusa. Todavía quedan muchas interrogantes y respondió menos preguntas de las que se esperaba. Bueno, el que más esperaba una respuesta categórica era Trump, y definitivamente no la tuvo. No fue la que esperaba. Ahora, bueno, Georgia va a ir a segunda vuelta, de lo último que sale ahora. Y respecto a lo que tú conversabas, lo que decíamos de la renovación de los personajes y del desgaste, Joe Biden se ha desgastado bastante, y en el último tiempo también hay una especie de campaña por mostrar las debilidades físicas asociadas a la edad de Joe Biden. ¿Cuán, digamos, destructiva ves esa campaña, y cuán real puede ser también respecto a lo que ocurre con Joe Biden? Lo veíamos hace unos meses olvidar el nombre de una congresista que había fallecido y él la buscaba. ¿Cómo está Joe Biden? Eso es una pregunta difícil de responder. Eso te la tiene que responder un especialista. Y por supuesto, pero lo que sí es cierto, que en todas las campañas siempre, sobre todo quienes están expuestos permanentemente a la presión, es fácil incurrir en errores, confundir el nombre de una ciudad. Le ha pasado a gente joven, le ha ocurrido a todo tipo de personas que no tienen ninguna dificultad, pero es fácil traspapelarse, confundir algo, tener una pequeña laguna de memoria, y eso de manera alguna inhabilita a un presidente o un político para ejercer sus funciones. Pero cuando tú estás bajo el microscopio las 24 horas del día, hay algo en Estados Unidos que se llama The President Watch, es decir, la observación del presidente. Y hay periodistas de los grandes medios cuya misión es acompañar al presidente donde vaya. Y la única tarea es estar siempre pendiente. El presidente se tropieza, si el presidente se confunde, en fin, tiene cualquier desaguiso, ahí tiene que estar el periodista y cubrirlo. El que no está en el momento que ocurre el incidente, bueno, queda en falla. Ese es el grado de vigilancia que tienen en Estados Unidos la prensa sobre el presidente. De manera que cuando tú estás expuesto 24 horas sobre 24, cada día de la semana, a este tipo de escrutinio, te garantizo que cualquiera de nosotros comete una cantidad de errores, algunos más que otros, pero cualquier cantidad de errores a lo largo del tiempo, sin que nadie se preocupe. Oye, mira, te está empezando a fallar, en fin, ya no eres tan confiable. Es normal. Finalmente estamos hablando de seres humanos y nadie es perfecto.
Así es, Raúl. Bueno, te queremos agradecer. Afortunadamente nosotros no tenemos una cámara porque saldrían varias cosas, más de una. Muchas gracias. Que estés bien y seguimos, por supuesto, atentos a lo que esté pasando en Estados Unidos con estas elecciones de medio tiempo que están trayendo varias sorpresas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.